Bueno, primero deseo darles la bienvenida a este espacio virtual de trabajo que se constituye en una cátedra más de la licenciatura que ustedes cursan. Vamos en esta oportunidad a trabajar sobre los contenidos y los procedimientos metodológicos de narrativas y plásticas. Esto en realidad da en llamarse taller de expresiones narrativas y plásticas. Que el taller cobre este formato va a depender esencialmente de ustedes. Y va a depender de ustedes porque es una construcción no solo de pensamiento, sino también epistemológica en relación a cómo se construye este conocimiento y metodológica en relación a cuáles son los efectos que este conocimiento produce en el aula, el modo en que cada una va a poder resignificar una tarea que tiene una antigua tradición en el nivel inicial y que está fuertemente vinculada a la narrativa y a la plástica. Muchas veces de modo escindido, muchas veces de modo separado y pocas veces en procesos de articulación y no siempre sabiendo cuáles son los condicionantes, los fundamentos que establecen que estas relaciones deben ser perdurables, deben ser proyectadas en términos de enseñanza y de aprendizaje y fundamentalmente que hacen estas articulaciones en términos de la relación del conocimiento con el sujeto que aprende. Para iniciar esta clase la vamos a dividir como metodológicamente nada más, porque ustedes la van a tener compactada en un único video, en dos partes. En esta primera parte yo voy a hacer algunas observaciones teóricas que me parecen necesarias y conducentes a la construcción de otra mirada sobre las narrativas y las plásticas. Y en un segundo momento vamos a hablar de cómo el material que se encuentra en plataforma va a operar en función de la acreditación de ustedes de este taller. Es decir, cómo está planteada la plataforma, qué es lo que busca, qué contiene el parcial domiciliario y la instancia de evaluación final o integradora. Bien, comenzamos entonces con esta primera parte a la que yo denomino abordaje teórico, pero que no solo se circunscribe a un abordaje teórico, sino que también está mediatizado, y ya van a ver en qué términos utilizo esta palabra, por el lenguaje, no solo narrativo, sino también el lenguaje plástico. Cuando me refiero a mediatizado, es una propuesta de trabajo que tiene mucho que ver con la observación, no solo de las plásticas, sino también de lo que la tecnología hoy ofrece para mirar. Digo mirar entre comillas, para situar un modo de atrapar eso que los chicos ven con tanta velocidad, con tanta fragmentación, y sin embargo de allí podemos sacar mucho aprendizaje vinculado a la noción plástica, si eso se convierte en un dispositivo pedagógico, por supuesto. No voy a hacer un abordaje de definición que tenga que ver con las narrativas. Todos sabemos que una narrativa es una sucesión de hechos encadenados en el tiempo, que se pueden contar desde el presente, se pueden contar desde el pasado y también desde el futuro. Y ese modo de contar ubica a cualquier relato en distintos géneros, ¿sí? Por otro lado, si tenemos que hablar de las plásticas, tampoco voy a describir o voy a conceptualizar qué es un punto, qué es una línea de fuga, qué es un sombreado.
porque eso ustedes en el profesorado lo trabajaron, lo trabajan en sus experiencias cotidianas con los niños y es algo que conocen bien. Lo que a mí me interesa dejar planteada en esta clase es la articulación posible que las narrativas y las plásticas sostienen en el nivel inicial. Y para ello, una de las primeras cosas que voy a señalar es que en el nivel inicial no se hace arte para formar artistas. En el nivel inicial tampoco se hace arte para calmar a los niños después de un tiempo de juego. En el nivel inicial no se narra el cuento, reitero, para calmar a los niños después de un tiempo de juego, porque debería ubicarse este espacio del contar, del decir el mundo, en otra centralidad, que muchas veces las salas de nivel inicial no tienen. Esta centralidad de la que estoy hablando es otro momento de la sala para dedicar a la narración, sin interrupciones, sin variaciones, aprovechando lo que la narración presenta como posibilidad. Cuando digo esto estoy planteando, quizás la narración provenga de la observación de un video. Es una posibilidad. Ese pensar en esa posibilidad nos está diciendo, si yo miro un video que me plantea la tecnología, ¿es posible a partir de allí narrar? Sí, sabemos que sí, de hecho. Pero esto puede ser hecho en la escuela. ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia? Y es lo que invito un poco a pensar juntos, ¿sí? A pensar qué posibilidades de articulación tiene una narrativa y una plástica cuando cada una de ellas por sí mismas tienen lógicas propias. Y cuando planteo esto de lógicas propias estoy diciendo, hay una naturaleza del lenguaje que es propio de las narrativas. Doy un ejemplo. La naturaleza del lenguaje de la narrativa, su gramática, está formada por introducción, nudo, desarrollo y desenlace. Nadie piensa una narrativa si no lo hace en estos términos. Por otro lado, la plástica tiene su propia gramática y su propia naturaleza. ¿Y la naturaleza de la plástica de qué está hecha? ¿De qué está hecha esa gramática? De puntos, de líneas, de colores, de texturas, de todo ese material significante con el que ustedes trabajan con los niños cuando deciden hacer plástica, en cualquiera de sus formas, dibujo, escultura, pintura, algún tipo de manualidad. Y vamos a pensar ahora en la mirada sobre una disposición que es también plástica, que tiene que ver con el video. Porque todos sabemos que hoy la realidad tan mediatizada, recuerdan que utilicé al inicio esta palabra, por los medios y por la masividad de la información y la comunicación, hace que mucho del conocimiento se resuelva en el mirar. Este mirar, por cierto, tiene su propia lógica y su propia gramática, y no son comparables. Voy a dar un ejemplo. Muchas veces escuchamos a gente decir a la salida de asistir a un cine, me gustó más el libro que la película. Leí el libro y me gustó más el libro que la película. Otra gente dice, a mí me gustó más la película que el libro. Y lo cierto es que esa expresión plantea un desconocimiento conceptual. ¿Cuál es el desconocimiento? Por un lado, pensar
que hay lenguajes que pueden ser comparados. Ustedes imaginen que un autor para escribir una novela puede pasar 10 años de su vida. Y piensen al mismo tiempo que un director de cine puede resolver esa novela, de hecho la resuelve, en 2 horas reloj. Si esto es posible, traducir en 2 horas reloj lo que a alguien le llevó a escribir 10 años y tiene 500 páginas, significa que son 2 lenguajes que están operando con lógicas distintas. Dentro de cada lógica hay una gramática. ¿Cuál es la gramática de la narrativa? La escritura de signos y símbolos, la proyección desde el pasado, el presente y el futuro en la escritura, la elección de alguien que narra, que puede ser omnisciente o no. ¿Cuál es la gramática de la expresión audiovisual, que también, por cierto, es una expresión plástica? La gramática está vinculada con la selección de los colores, los planos en los que se filman las escenas, la superposición de planos, ¿sí? Ustedes en un minuto, en una película, pueden pasar de la muerte a la vida. O también pueden pasar de ser pequeños a ser ancianos. Eso en la escritura narrativa tiene otro tiempo. Entonces el tiempo también es condicionante de una lógica para la plástica y de una lógica para las narrativas. El tiempo en la lógica de la plástica es fugaz. Inmediatamente es como que se diluye entre nuestras manos. En cambio, el tiempo de la narración es un tiempo pausado, es un tiempo que necesita recogimiento, es un tiempo que la voz de los personajes tiene tonos, tiene cadencias, tiene momentos del decir, para otros momentos de callar, tiene superposición de voces. Entonces, con esto estoy diciendo, el tiempo en cada una de estas lógicas es diferente. ¿Cómo se presenta la imagen? También es diferente y corresponde a cada lógica. En un video, por ejemplo, ustedes pueden ver una superposición de imágenes secuenciadas o no. En una narrativa, ustedes pueden ver las imágenes a través del pensamiento, a través de la imaginación. Cuando a nosotros los niños nos cuentan relatos, aún un relato muy conocido, como los cuentos tradicionales, por ejemplo, podemos quizás adivinar cuál es la mirada que ese niño tiene sobre el relato. Y digo quizás adivinar porque no lo podemos saber. Es una imagen construida en algo que, por cierto, se llama imaginación. Y si hay algo que la imagen visual no deja librado al azar, es la imaginación. Porque en el relato audiovisual todo está resuelto allí. Como verán, yo estoy tomando como eje de esta exposición un dispositivo plástico que no es el dibujo, la pintura ni la escultura, algo sobre lo que ustedes conocen tanto. Estoy tomando un audiovisual, donde, por supuesto, se pueden analizar estas lógicas que yo estoy planteando, se puede colocar a los niños en situación de observadores, también de observadores participantes, porque la diferencia entre ser un observador participante y uno que no lo es que uno interviene sobre lo que cree sobre ese video, y al mismo tiempo va construyendo una narrativa en base a lo que se observa. U otra, ¿por qué no? U otra. Creo que el secreto de pensar la articulación de las narrativas y las plásticas
está, por un lado, en tener muy claro que son dos lenguajes distintos, que no se pueden confundir, y tener muy claro que cada uno de esos lenguajes tiene su propia gramática. Cuando yo estoy señalando el término gramática, estoy pensando, y acerco este ejemplo para ayudarlas a pensar, cuando nosotros íbamos a la escuela secundaria teníamos una materia que se llama castellano, donde estudiábamos gramática o lengua, donde estudiábamos gramática. ¿Qué era estudiar gramática? Estudiar las partes de la oración, es decir, sabemos que una oración tiene sujeto, verbo y predicado, y que el verbo puede estar al inicio, en medio o al final de una oración. ¿Sí? Eso es una gramática, es decir, una gramática es un orden de componentes dentro de un sistema. Cuando digo narrativas y me refiero a sus gramáticas, estoy diciendo, dentro de las narrativas hay un orden que le es propio y que conforman el sistema de las narrativas. En las plásticas hay un orden que le es propio a esa naturaleza plástica y hay componentes que hacen a esa naturaleza, que ya los nombré con anterioridad. Entonces, vamos distinguiendo aquí dos términos para pensar: narrativas, plásticas, lógicas diferenciadas, gramáticas. Posibilidades, porque hay otras. Pensar lo plástico desde un video. Esa es una propuesta, ¿sí? No es que ustedes lo tengan que hacer, lo van a tener que trabajar, sí, para una instancia de evaluación, pero no es que lo tengan que llevar a la sala, es una propuesta. Y también pueden trabajar con otras propuestas, como la que ustedes ya conocen, como la plástica, la escultura, la pintura, pero pensadas en términos de articulación con una narrativa. Ya vamos a ver cómo se puede pensar esto. Es importante destacar que cuando pensamos en narrativas y plásticas, debemos necesariamente remitirnos a los materiales curriculares que hoy son política pública en educación. Llama la atención que mucha gente no conoce este planteo que yo estoy realizando desde los NAP. Y los NAP tienen muchísimos años de vigencia en nuestro país. Hoy es como que recobraron una fuerza perdida. Entonces yo les señalo allí como bibliografía de consulta y también para trabajar el volumen 1 y el volumen 2 de los núcleos de aprendizajes prioritarios para el nivel inicial, y allí van a encontrar sólidos fundamentos de este planteo que yo estoy haciendo en relación a articular narrativas y plásticas, ¿sí? Una definición posible acerca la idea de que estas gramáticas y lógicas no son subsidiarias unas de otras, es decir, no dependen las narrativas de las plásticas ni las plásticas de las narrativas, ¿sí? Sin embargo, se complementan, se imbrican, es decir, se entrelazan, hacen uno. Y el hacer uno es pensar cómo metodológicamente en la sala de nivel inicial esto cobra otra significación que trasciende el mero relato del cuento tradicional. Esto hace pensar, si ustedes leen con detenimiento los NAP y las experiencias que proponen, en otros modos de hacer narrativas que exceden el mero contar el cuento conocido. El cuento conocido y la tarea de contar se tiene que distinguir en la sala a lo que hace el papá o la mamá a la noche con sus hijos cuando les relata cuentos, si es que sucede, porque no
a todos los niños les sucede esta experiencia que es gratificante y contenedora, por cierto, o el relato del cuento tradicional, ¿sí? Entonces, lo que quiero señalar aquí con insistencia es que los NAP, como materiales curriculares de política pública de educación, sostienen la base argumental de otro modo de hacer narrativas con distintas experiencias presentadas en los núcleos de aprendizajes prioritarios. Por otra parte, me parece importante señalar que van a encontrar la idea en los núcleos de aprendizajes prioritarios de comunidad de lectores. Y nosotros pasamos toda una formación docente como alumnos y toda una formación como docentes ya en las aulas, pensando cómo hacer para que la lectura, el acto de la narración, de leer, que son cosas distintas por cierto, provoca placer. ¿Y el placer con qué tiene que ver? El placer tiene que ver con actividades planteadas con coherencia, con cohesión, actividades sistemáticas y prolongadas en el tiempo, sustantivamente prolongadas en el tiempo. ¿Esto qué significa? Que el trabajo de una experiencia con narración o con plástica debe ser retomado. No puede un trabajo de plástica o de narrativa hacerse hoy y no volverse a hacer hasta dentro de 3 meses. Los niños necesitan continuidad en las experiencias, porque las experiencias son formativas en la medida en que se transita por ellas con un conocimiento acabado. Si no, no sostienen la intencionalidad formativa que busca la educación. Piensen ustedes que cuando postulamos a qué hombre argentino queremos formar en nuestra Constitución, y ese es el aspecto teleológico de la educación, es decir, el fin, ¿sí? El fin lo plantea con claridad: educamos para formar un ciudadano, y un ciudadano de pleno derecho. La plástica y la narrativa forma ciudadanía de pleno derecho en la medida en que cualquier narrativa y cualquier experiencia plástica promueve, plantea, trabaja, insiste sobre el hecho de acercar a los niños a experiencias estéticas que formalicen, que puntualicen, que con intencionalidad acerquen a este pequeño sujeto de aprendizaje a la noción estética de la belleza, ¿sí? Cuando ustedes denominan la palabra estética, estamos hablando del estudio de la belleza. El estudio de la belleza significa que yo tengo la posibilidad en la narrativa y en las plásticas de exponer a este niño a experiencias de belleza. Hay 2 obras de Umberto Eco. Una se llama Historia de la Fealdad, otra se llama Historia de la Belleza. Si ustedes miran esas imágenes en ambos libros, van a ver la belleza que hay aún en la fealdad. Con esto estoy diciendo, ¿dónde encuentra el ser humano la belleza? ¿Es una construcción subjetiva? Por cierto, es una construcción subjetiva. Entonces, Umberto Eco toma del capital artístico del mundo lo que él en su subjetividad considera obras en fealdad y en belleza. Por supuesto que no
bajo esta denominación de son feas, sino esto conformó para la humanidad la fealdad y esto conformó para la humanidad la belleza. Ambas categorías, fealdad y belleza, conllevan en sí mismas nociones plásticas y nociones narrativas, porque la fealdad se cuenta, porque la belleza también se cuenta. Ambas se cuentan. Y los niños son los mejores reproductores de poder contar la fealdad y la belleza. Si ustedes se ponen a pensar, en el siglo XVIII, la imagen voluminosa de una mujer era una excéntrica exaltación a la belleza. Y sin embargo, hoy ver a una mujer con volumen o a sus mismos compañeros es objeto de sanción, es objeto de burla, ¿sí? Y uno ahí se plantea, ¿y esto por qué? ¿Qué cambió? Y cambió lo cultural, cambiaron las pautas de vínculos y de relaciones. El ser humano en sí mismo está cambiando y cambia siempre. Por eso las pautas de belleza y de fealdad también van cambiando con el tiempo. Si alguna vez tienen tiempo, consulten estas obras, porque es de imágenes nada más, y miren lo que para Umberto Eco conformó en el plano pictórico, porque son pinturas, la historia de la fealdad y la historia de la belleza en el mundo occidental. Con esto lo que yo quiero dejar también planteado es que la narrativa y la plástica lo que deben promover en los niños es un proceso de sensibilización humana. Y cuando digo proceso de sensibilización humana, lo estoy vinculando necesariamente con la idea de gustación artística. ¿Quién le va a enseñar al niño a gustar del arte? De la narrativa, que es una forma artística, y de la plástica, que es otra forma del arte. La maestra en el nivel inicial es quien tiene la responsabilidad de acercar el mundo de lo estético a los niños. Si ustedes tienen oportunidad, miren una película que es muy conocida y quizás la vieron alguna vez porque tiene muchos años, se llama La sonrisa de Mona Lisa. Esta película hace que una profesora que viene desde otro lugar y con otras ideas trabaje en un colegio de gente aristocrática, rica, que conoce lo que su entorno los hizo conocer, por supuesto, con una concepción de belleza, y comienza en una clase a mostrarles obras donde hay sangre, donde hay muerte, donde hay cuerpos destazados, y son obras cumbres de la pintura mundial. Y las alumnas que hacían se horrorizaban y la demandaban a ella ante la directora. Y la película lo que muestra en realidad es que estas alumnas tenían un concepto de belleza, ese concepto de belleza, vinculado a un modo de pensar, a un modo de ser y a un mundo muy próximo conocido. Este planteo que yo estoy haciendo está diciendo, hay que enseñar a ver la belleza en cosas que aparentemente no las tienen. Porque este mundo lo que está necesitando hoy son miradas piadosas sobre la realidad. Y cuando digo piadosas estoy diciendo gente que se haya conformado como ciudadano en la escuela con plenos derechos, pero que entre esos derechos, ¿sí?, haga uso del derecho a elegir, haga uso del derecho a defender lo que otros ven corrompido,
lo que otros ven como un arte en desuso, lo que otros ven como un arte menor. Defender las expresiones prácticas, por ejemplo. O sea, hoy es más prestigioso mandar a un niño a un taller de pintura que a un taller de actividades prácticas, ¿sí? Bien, y en este sentido lo que planteo es, hay que enseñarle a este sujeto que aprende a que el arte y las narrativas conforman ambas expresiones que tocan el punto neurálgico de lo humano. Sin arte, o al revés, podríamos plantear así la pregunta, ¿cómo sería este mundo sin arte? ¿Cómo sería este mundo sin nada para contar? ¿Cómo sería este mundo sin abuelos que cuenten cómo fue su familia, cómo fueron sus padres? ¿Cómo sería este mundo sin abuelos o padres que nos cuenten cómo eran ellos cuando eran pequeños? Ese es el mundo de las narrativas. Un mundo que acerca procesos de sensibilización humana fuertemente enraizados en la cultura, fuertemente enraizados en una práctica pedagógica que debe hoy, en forma urgente, trascender, saltar el cerco del cuento tradicional. Todos sabemos lo que positivamente genera en cada uno de nosotros el cuento tradicional. Todos lo conocemos. Pero tenemos, desde los 3 años que ingresan los niños al nivel inicial, ahora ya creo que con 2 también, hasta los 5 años, un extenso tiempo para que esto resulte planificado institucionalmente, no una maestra en la sala y nadie más, porque si no, esto no cobra importancia. Por eso digo, planificado institucionalmente, pensado, y volviendo al material curricular NAP, porque creo que ahí está la centralidad de poder volver a pensar en modos vinculados a las narrativas y a las plásticas. Sin duda queda mucho por decir sobre estos temas, ¿sí? Es como exiguo el tiempo de tratamiento en el espacio virtual. Pero en relación a este planteo que yo acabo de hacer, voy a ir señalando algunas cuestiones planteadas en la plataforma. Ustedes van a encontrar allí fechas que ustedes ya las conocen porque están en la plataforma de la Escuela de Innovación, fecha de parcial, fecha de examen integrador, ¿sí? Y hay también allí una serie de materiales que yo coloco en la bibliografía de consulta y obligatoria para ser leídos. Creo que es el contexto que les va a permitir a ustedes hacer este parcial domiciliario. Y les va a permitir también hacer el examen integrador. Quiero decirles que en mi experiencia, no siempre la gente toma con mucha seriedad este tema de la producción para el parcial domiciliario y el integrador. A veces se presentan propuestas muy ancladas en la tradición. Y yo les hice a ustedes un planteo que excede la tradición, ¿sí? Entonces, hay un reflejo de este planteo que debe ser evidente en lo que ustedes produzcan en términos de parcial domiciliario y de examen integrador. Van a encontrar una serie de archivos. Todos son breves, ¿sí? Que yo las invito a leer. Porque allí van a encontrar la materia, la esencia, desde dónde y cómo trabajar este parcial y este examen integrador cuando tengan que ser evaluados.
Van a encontrar un video en esta plataforma. Van a encontrar dos videos. Uno es el mío, en el que yo estoy exponiendo en este momento, y otro video que se llama Zoom. Zoom, que significa acercamiento, alejamiento, ¿sí? Bien, yo quiero que ustedes miren este video, lo analicen y traten de colocar toda esta exposición teórica que yo hice en relación al video, pensando a los niños como espectadores de este video. Pensando a los niños con qué posibilidades narrativas pueden tener a partir de mirar este video. Porque todos sabemos que un video es una conjunción de lenguajes. Hay un lenguaje que es plástico en el video, pero también hay un lenguaje que es musical, que acompaña las imágenes. Y eso sucede en la mayoría de los videos. Entonces, uno se puede preguntar mil cosas en relación a cómo se mira estas imágenes, qué se mira de las imágenes, qué colores predominan. Esta música acompaña por qué de este modo a la imagen. Y si la música fuera otra, ¿cómo sería este video? Son interrogantes que ustedes se lo pueden plantear solamente en una experiencia con niños. Es difícil responder solo estos interrogantes, a menos que uno esté haciendo esta experiencia de mirar con detenimiento. Pero por cierto, como toda experiencia narrativa y de relato es subjetiva, ¿sí? Yo tengo mi mirada sobre el video. Las invito a que ustedes construyan la mirada de ustedes sobre el video. Y también las invito a pensar si es posible trabajar esta experiencia con niños en la escuela, para pensar un modo de articular la narrativa y la plástica, ¿sí? Van a encontrar también en este video, en esta plataforma, un ejercicio al que se denomina Victoria de Samotracia. Y es un ejercicio solamente para que ustedes puedan observar. Esa tarea que yo les pido hacer con niños, háganla primero ustedes. La Victoria de Samotracia es un mascarón de proa encontrado hace muchos siglos en el mar y está en el Louvre de París. Ahí está expuesta la Victoria de Samotracia. Yo lo que quiero que ustedes observen es si pueden encontrar en ese mascarón de proa belleza. Es una propuesta, es un ejercicio, simplemente. Ver si ustedes pueden encontrar allí belleza. Porque, ¿saben qué? Tiene una particularidad esta escultura. No tiene cabeza. Entonces alguien alguna vez preguntó, ¿te parece bella la Victoria de Samotracia? Y un niño pequeño contestó, no. Entonces le preguntan, ¿por qué no? Y él contesta, porque no tiene cabeza. Entonces esta persona adulta le dice, ¿y quién te dijo a vos que la belleza tiene cabeza? Y vuelvo aquí a este concepto de gustación estética, ¿sí? Un concepto que está vinculado a una noción que, por supuesto, un niño necesita ver un cuerpo entero, ¿sí? Pero yo les propongo a ustedes ver en la Victoria de Samotracia cómo el mar, el viento del mar, golpea la seda que cubre a Victoria de Samotracia. Eso ustedes lo pueden mirar. Y eso es una experiencia estética. Poder ver cómo el viento del mar
golpea su ropaje, es una experiencia estética. Y se los planteo como ejercicio porque esto les abre posibilidades a ustedes para pensar otras experiencias plásticas y narrativas en el nivel inicial. Volviendo a la plataforma, bueno, estamos en la plataforma, destaco también que el parcial domiciliario puede ser realizado hasta con 3 integrantes, no más. No me consulten por plataforma porque son 3, no son más, ¿sí? Y en relación al foro, es un dispositivo de evaluación para mí. Yo lo sigo, respondo, ¿sí? Participen en él. Cuando venció la fecha de participación, no lo hagan porque yo ya no los leo ni hago devoluciones, ¿sí? Estoy permanentemente en la plataforma atendiendo sus requerimientos, sus necesidades, sus consultas. Consulten sobre lo que tengan dudas, no dejen de hacerlo. Si hay algo de la plataforma que no comprendan, que les llame la atención, inmediatamente hagan la consulta en el foro de dudas y consultas, no en otro lugar, para que nos podamos ubicar y ustedes reciban una pronta respuesta. Bueno, les voy a dejar estas indicaciones también en la misma plataforma, ¿sí? Todo está como muy encastrado, como un término que ustedes utilizan en el nivel, cuando hacen rompecabezas o algún taller didáctico, para que este espacio sea un cursado exitoso. Me resta a mí mucho, por cierto, teóricamente, que podríamos trabajar, pero este es el espacio que tenemos. Les deseo todo lo mejor en este cursado y quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten. Que estén muy bien y gracias.